Buenos días. El Señor les bendiga inmensamente, grandemente. Quiero compartirles hoy uno de los muchos tesoros que están escondidos en la palabra del Señor. Escondidos para muchas personas. Para mí estuvieron escondidos por muchos años. Y este es uno de ellos. Saben que la Biblia, la palabra del Señor, habla sobre un arrebatamiento de su iglesia, de su pueblo, de toda persona que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y que lo menciona en varias partes de la Biblia. Yo cogí 2 porciones de la Biblia. Vamos a mirarlo. Y antes de pronto de que usted pueda decir, esto es mentiras, esto es falso, le pido que vaya a la palabra del Señor. Abra la Biblia, investíguelo, escudriñelo. Y si llega a suceder ese arrebatamiento, porque en cualquier momento va a suceder, si llega a suceder mientras que estemos vivos, aunque se va a levantar tanto vivos como muertos, que enseguida lo miramos, y usted no hizo caso, y usted dijo que esto era fábula, que esto era mentiras, después no tenga que arrepentirse. Pero más bien desde ahora, escudriñelo, medítelo, créalo. Y vamos al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el 18. Y dice así esta palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, decía Pablo en el momento que escribía esto, por revelación del Espíritu Santo, él decía, por nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta palabra que durmieron es los que murieron. Enseguida lo explicamos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el Señor. Analicemos, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Mire, Pablo dice acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que ya murieron, pero se refiere a la muerte del cuerpo físico. Ojo, nunca se refiere al alma o al espíritu del hombre. Mire, nuestro cuerpo se compone de, todo nuestro cuerpo se compone de, está la parte material, que es nuestro cuerpo. Esa es la parte material de nuestro cuerpo. Y está la parte inmaterial, que es la parte espiritual, la parte inmaterial espiritual, que son el espíritu y el alma. Esta parte inmaterial nunca muere. Muere es el cuerpo. Y el estudio de hoy nos muestra que quien se va a levantar en el día de la resurrección de los muertos es el cuerpo, a unirse nuevamente con alma y espíritu. Entonces la parte espiritual del hombre no muere. Solo el cuerpo es el que muere, y solo el cuerpo puede levantarse, ponerse en pie en el momento de la resurrección, que es lo que nos muestra aquí esta palabra. Es lo que estamos viendo hoy, lo que estamos analizando hoy. ¿De qué se compone el ser humano según la Biblia? Entonces, el ser humano se compone de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Mire, así como tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos creados como seres trinos. Él nos creó como seres trinos: espíritu, alma y cuerpo. Primero el cuerpo. Entonces el cuerpo es la parte física de nuestro ser. Tiene que ver con nuestro medio ambiente, con el mundo físico, con el mundo terrenal. Ese es nuestro cuerpo. Segundo, el espíritu. Decíamos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu es la parte del ser
humano que Dios nos dio para que podamos tener una relación con Él. Por eso Él nos dio un espíritu, para que nos comuniquemos con Él por medio de su Espíritu Santo. Y tercero, el alma. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo hizo un alma viviente, un ser viviente. Es decir, le dio personalidad. Nuestra personalidad existe porque tenemos un alma. El alma es la parte del ser que nos relaciona con otros. Somos conscientes de nosotros mismos a través de nuestra alma, porque tenemos un alma. Sé que soy Albeiro García porque soy un alma viviente y me reconozco a mí mismo. Entonces el alma se compone de el intelecto, las emociones y la voluntad. Miren, nuestra alma se compone intelecto, emociones y voluntad. Entonces miremos el intelecto. Es la facultad de la mente que permite aprender, que nos permite entender, razonar, tomar decisiones y formarnos una idea de cualquier realidad. El alma también se compone de las emociones. Las emociones son reacciones que todos experimentamos, como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira. El alma también se compone de nuestra voluntad, la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. O sea, tenemos libre albedrío porque Dios nos creó con el libre albedrío. Usted puede escoger entre seguirle a Él, creer en Él, en su palabra, o no creer. Tenemos el libre albedrío. Dios nos creó con libre albedrío. ¡Qué bendición! Él no hizo títeres para manipularlo. Cree en mí, ora en mí, ve a la iglesia, coge la Biblia. No, Él nos creó con el libre albedrío, te creó con el libre albedrío. Tú puedes tomar la decisión de ir a su palabra, de adorarle, de honrarle. O puedes tomar la decisión de decir, yo no creo en ti, no creo en lo que dice tu palabra. Pero vendrán consecuencias. Miremos qué dice Pablo en 2 Corintios 5.8. 2 Corintios 5.8, el mismo Pablo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire cómo dice Pablo. Él quisiera estar muerto. Quisiera estar ausente de esta tierra, pero presente en el Señor. ¿Presente qué? O sea, en la parte inmaterial, alma y espíritu delante del Señor, pero el cuerpo solamente iba a quedar en esta tierra, iba a ir al polvo y se iba a ser enterrado y se iba a podrir. Miremos 1 Tesalonicenses 4.14, volvamos al primer versículo con el que empezamos, al primer capítulo de 1 de Tesalonicenses. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Qué buen ejemplo pone Pablo en este verso. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él traerá a los que durmieron con Él. Mire que son versículos que tienen una condición. O sea, la resurrección, el día del arrebatamiento, que se van a levantar los muertos. Ojo, el que no cree en Jesucristo después del nuevo pacto, el antiguo o el Nuevo Testamento, y también los del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los que murieron. Ojo, si no creen, no se van a levantar. Es el que cree en Dios, en su palabra. Aquí no dice que Jesús durmió, sino que murió. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz, crucificado, pero se levantó de entre los muertos al tercer día. Amén. Volvamos a 1 Tesalonicenses 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Observemos que Pablo dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
No precederemos a los que durmieron, o sea, no nos adelantaremos a quienes ya murieron. Miren, las personas que estén con vida en el día del arrebatamiento no se adelantarán a los que ya hayan muerto, a los que ya hayan dormido, como dice la palabra del Señor, de la persona que muere. La palabra de Dios dice que los muertos en Cristo estarán yendo en primer lugar al encuentro con Jesús en las nubes. Esos serán los primeros que serán arrebatados. Lo dice la palabra del Señor. Miremos el verso 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, el verso nuevamente lo dice. Es Jesucristo mismo el que descenderá del cielo con voz de mando. Jesucristo es el que tiene el mando, el control absoluto. Mientras estuvo en la tierra Jesús, miren, podemos ir a los evangelios, vemos que Él liberó endemoniados, calmó tempestades, dio de comer a miles de personas con solo 2 panes, 2 peces y 5 panes. Dice que levantó muertos y sanó muchas enfermedades, diversas enfermedades. La Biblia dice que si todo lo que Jesús hizo lo escribieran, no habría cómo escribirlo, al menos para esa época en que fue escrita la Biblia. Dice este verso con voz de arcángel. Ojo, pero aclaro, no es que un ángel tenga que venirle a ayudar a Jesucristo con el arrebatamiento. Jesús no necesita intermediarios. Él tiene todo el poder. Es que su voz se oirá como la voz de un arcángel. O sea, una voz, me imagino, con autoridad. Una voz que traspasa mentes, traspasa tiempos, traspasa espacios. Esto se refiere a la majestad y a la autoridad soberana con que Jesucristo viene por su pueblo, por su iglesia, por toda persona que le haya recibido como Señor y Salvador. También habla de la trompeta de Dios. Posiblemente entonces no habrá trompetas, pero habla que con voz de trompeta. Pero su voz era como el sonido de una trompeta. O sea, cuando se escuche, todos iremos a ese encuentro. Primero los muertos, primero los que ya han muerto y se levantarán, y luego los que estemos vivos que enseguida lo miramos. Miren, yo presté servicio militar y la trompeta suena varias veces al día. A la primera hora, la que llamamos diana, para arreglarnos, para estar listos, uniforme, camuflado, todo, para después irnos a presentar ante nuestros mandos, nuestras autoridades. Pues la voz de Dios sonará como una trompeta para llamarnos y estar con el Creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el mando total, el control absoluto. Cuando Jesús levante su voz y llame a su pueblo, a su iglesia, entonces los cuerpos de los muertos en Cristo van a salir de las tumbas y se cumplirá esta palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Dios tiene todo el poder, Dios tiene todo el control para hacerlo. A Dios nada le queda grande. Analicemos el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Este verso también menciona la palabra arrebatados. ¿Qué significa arrebatado? Significa arrebatar, levantar de una, raptar, algo que sucede inmediatamente, de una. Entonces miren que todo tiene una secuencia. Los muertos resucitarán primero. Todo ser humano que ya murió y había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador será levantado, esté donde esté. Y los hombres que murieron antes de Cristo y que creían a la palabra de Dios también serán levantados. Levantados de las tumbas. Se puede estar preguntando usted, bueno, ¿y el que ya no tiene tumba? El que murió hace miles de años. El que se lo comió un tiburón.
el que explotó una bomba y ni siquiera le pudieron hacer entierro, pues será levantado del polvo de la tierra. Dios tiene el poder absoluto para hacerlo. De hecho dice que fuimos creados del polvo de la tierra, pues seremos levantados del polvo de la tierra. Créale a Dios, Dios tiene todo el poder. Si creó el mundo, creó este mundo para nosotros, ¿cuánto más no nos podrá levantar de entre los muertos? Se levantarán millones y millones de personas. Tal vez nosotros sabemos de algunos que ya murieron, que ya partieron con Cristo. Por ejemplo, mi amada madre partió con Jesucristo, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Mi padre recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos este día se van a levantar de entre los muertos. Dios los va a levantar de entre los muertos. Amigos que han muerto en Cristo, se van a levantar este día. Los mártires de la fe, los apóstoles, se van a levantar este día. Amén. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Y lo maravilloso es que seguimos nosotros los que estemos con vidas. Los que estemos con vida vamos detrás de ellos, los muertos resucitados. Mire, esta carta la escribió Pablo más o menos entre el 50 y el 70 después de Cristo. Y él hablaba de que a él le iba a tocar. Decía, nosotros los que estemos vivos, él creía que le iba a tocar el arrebatamiento. Han pasado ya miles de años. Si Pablo creía que le iba a tocar, ¿cuánto más nosotros podemos creer que nos puede tocar? Mientras que estemos vivos hay esperanza que nos toque el arrebatamiento estando vivos, o sea, no sufrir la muerte del cuerpo. Pero igual, si sufrimos la muerte del cuerpo, seremos arrebatados de una u otra forma, sea que seamos levantados de las tumbas, o sea que, como Pablo lo creía, seremos arrebatados en estos tiempos, en este momento, mientras que estemos con vida. Esto es maravilloso y es una palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra está por toda la eternidad. Amén, es la bendita palabra del Señor. Miremos el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Dice la palabra alentaos, es decir, animaos. Este es el mensaje, este es el objetivo de este mensaje. Animarte, a levantarte, a creer. Mire, creemos, yo creo que el arrebatamiento puede estar a las puertas. Los tiempos están cumplidos. Ahora, es soberanía de Dios. Si Él decide esperar otros 50, otros 100, 200 años, es soberanía de Él. Pero los tiempos ya están cumplidos. Es soberanía de Dios si Él quiere esperar o no. Pero si usted hace un estudio más profundo de la Biblia, si mira las profecías, las que se han cumplido ya, las que faltan por cumplirse, la plataforma está lista. Eso es lo importante, o sea, la plataforma está lista. Y ya es cuando el Señor decida. Entonces, esta palabra es un reto a tu fe. Dios está retando tu fe hoy. Recibe esta palabra en tu corazón. Recibe esta palabra en tu corazón. Déjala como palabra rema. Te lo ruego. En el nombre de Jesús te lo ruego. Que no sea demasiado tarde. Que no pase como le pasó a las personas del tiempo de Noé. Noé se demoró construyendo el arca aproximadamente 100 años. Mientras él construía el arca, él predicaba lo que Dios quería. Él predicaba la palabra de Dios, lo que él tenía en su corazón, porque Dios, en ese momento no había escritura, pero Dios le daba su palabra al corazón. Y la gente se burlaba, las personas se burlaban, porque él construyó el arca en un morro. No había agua, no llovía. Y la gente se burlaba de Noé. Y Noé seguía para adelante. Había mucho espacio. Si hubo espacio para animales, cuánto más para personas. Pero la gente se burlaba, la gente decía, eso es mentiras. Eso es una fábula. ¿Cómo vamos a creer una tontería de esas? Pues llegó el momento en que Dios dijo,
Dios mismo cerró o autorizó a Noé cerrar las compuertas y comienza a llover. Dice la palabra que se abrieron las cataratas de los cielos. ¿Se imaginan ustedes cómo fue la forma de caer agua? Y ahí sí todos empiezan a tocar, a abrir. Y ya estaban cerradas. Mire, hoy en día esa arca es Jesucristo. Súbete al arca, súbete a Jesús, recíbelo como Señor y Salvador. Acéptalo como Señor y Salvador. Es un reto a tu fe. Dios te da la oportunidad hoy de creer en esta palabra maravillosa. Miren, esta palabra son tesoros ocultos, escondidos, como decía al principio, para muchas personas. Pero si tú hoy las recibes en tu corazón, ya no va a ser algo escondido para ti. Es algo en lo que tú tienes fe y dices, en cualquier momento me va a pasar esto. Y si partimos con el Señor, nos va a levantar de entre los muertos. Dios hoy te la está revelando. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te da hoy. ¿Qué debes hacer? Primero, te debes arrepentir. Pedir perdón por los pecados. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pedirle perdón al Señor por los pecados. Por feos, por cochinos, por lo muy sucio que te parezcan. Dios los conoce, pero Él quiere que tú le digas, perdóname, Señor. Él conoce nuestras debilidades, pero quiere que nos humillemos ante Él y que le pedamos perdón. Segundo, recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador, como el gobernador de nuestra vida. Miren, ya para terminar, quiero reforzar este tema precisamente con otro capítulo de la Biblia, otra de las cartas de Pablo. Está en Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Analicen esto, por favor, se lo ruego. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo nuevamente, él dice, nosotros seremos transformados. Él creía que le tocaba. Yo creo que me puede tocar, porque mientras esté vivo tengo esa esperanza. ¡Qué maravilloso! Pero mire cómo empieza él esto. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Dice un misterio. O sea, es algo que no se había revelado para las personas del antiguo pacto, antes de Jesucristo, pero que para nosotros en el nuevo pacto después de Cristo ha sido revelado. Amén, gloriosa la palabra del Señor. Qué maravilloso, esto ahora es revelado para nosotros los creyentes del nuevo pacto, o sea, los que creemos en Jesucristo. Y mire, la revelación viene del mismo Dios. Porque recuerden que la Biblia fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. Ellos escribieron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y escribieron lo que Dios quería que quedara escrito. Pablo dice, no todos vamos a tener que morir, pero todos seremos transformados. Y miremos el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miren, del primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, acabamos de leer el 52. En un momento, o sea, inmediatamente, pero mire, como para él confirmar esa expresión en un momento, sigue con la expresión en un abrir y cerrar de ojos. Miren, dicen que nosotros los seres humanos parpadeamos al día aproximadamente 15,000 veces. En cualquiera de un parpadeo de esto será el arrebatamiento. Gloria a Dios.
En esta carta a los Corintios, Pablo también habla de que seremos transformados en una fracción de segundos. O sea, el arrebatamiento de los muertos que se levantarán de las tumbas y la transformación de ellos, lógicamente. Y nosotros, los que estemos vivos, de una. Pero aquí muchas personas en la tierra no se van a dar cuenta de esto. O al menos no lo creerán como lo dice la Escritura, porque vamos a desaparecer millones y millones y millones, seremos arrebatados en este momento. Pero nos encontraremos con Jesucristo arriba en las nubes, arriba. Entonces no todo ojo está mirando a Jesucristo. Este arrebatamiento es muy diferente a la segunda venida. Para la segunda venida dice la palabra, todo ojo le verá, en esta no, le veremos nosotros nomás. Los que creemos en Él como Señor, como Salvador, los que hemos recibido, los que le decimos, Señor, gobierna nuestra vida, creemos en ti, creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados. Pero entonces, ¿qué va a pasar en la tierra? En la tierra van a sufrir cambios inmediatamente. Por ejemplo, quien iba conduciendo un avión, el piloto de un avión, si esta era una persona que creía en Jesucristo, él será arrebatado. Ahí en la silla no quedará sino su ropa. Entonces, ¿qué pasa con los que iban atrás? Si no creían en Jesucristo como Señor y Salvador, el avión se estrella con ellos. ¿Qué pasa con el que va manejando un carro, conduciendo un carro? Si es una persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, él será arrebatado. ¿Y qué pasa con los que están atrás? Si no creen, si ellos no son arrebatados, sufrirán el choque. Entonces va a ser algo en la tierra, un cambio repentino en la tierra. Y entonces ahí se van a aprovechar muchos para decir, y puede venir el anticristo a decir, no, eso fueron los ovnis que los arrebataron, que se los llevaron, pero yo a ustedes los voy a proteger. Y mucha gente va a creer ese cuento. Mucha gente va a creer ese cuento. Por eso hoy se ve tanto movimiento de ovnis. Y se ve tanta cosa de ovnis, porque esa puede ser una de las cosas de las que el anticristo se va a aprovechar. Vinieron los extraterrestres, los ovnis se los llevaron. No es. Miremos la palabra, esto está escrito hace miles de años. Y la palabra habla de un arrebatamiento, un rapto de su pueblo y de su iglesia, de todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Qué maravilloso es el Señor, cómo nos da esta oportunidad, cómo nos da esta esperanza. Entonces Pablo dice, seremos transformados. Y como te decía antes, Dios está retando tu fe ahora mismo. Y tal vez digas, eso que está diciendo Albeiro García es mentiras. No lo creas por mí. Créelo por la palabra del Señor. Créelo por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. David decía, Señor, que tu palabra sea lumbrera a mis pies. En ese tiempo no había luz, no habían lámparas. Y entonces cuando ellos caminaban había un hueco, se podían tropezar, se podían ir a un hueco. Y él decía, y entonces ellos tenían que llevar una lamparita al frente para no caer en el hueco. Y él decía, que tu palabra sea como esa lamparita, que no me deje ir a un hueco, a un hoyo, a un abismo profundo. Pues coge la palabra del Señor, medítala, estúdiala. Pide al Espíritu Santo que traiga revelación, palabra rema. Mire, cualquiera puede leer la Biblia. Y muchos leen esa palabra logo como cualquier libro. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que sea palabra logo, palabra revelación, entonces Él va a entrar a tu mente, a tu corazón, y te va a hablar y te va a dar la seguridad. Y que pase lo que pase en este mundo, no importa, pase lo que pase en este mundo, porque nosotros somos peregrinos en este mundo. De hecho, la Biblia habla de que nuestros años robustos son los 70, 80 años. O sea, todos tenemos que partir un día. Pero quien no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, la misma Escritura lo dice. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mire, es por creer en Jesucristo como lo dice la palabra. Juan 1:12 dice,
mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es otro engaño que el mundo tiene. Mire, cuando escucha a una persona diciendo, todos somos hijos de Dios, dígale, eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. La Escritura dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Le acabo de citar ese evangelio, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, Señor nuestro, es ese nombre dado a los hombres. Jesucristo, Señor nuestro. Dice la palabra, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el camino al Padre. Mire qué bonito cuando ese evangelio de Juan 14, estaban todos los discípulos reunidos y le dijo uno de sus discípulos, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo llevas conmigo, o sea, aproximadamente 3 años llevaba con él, y aún dices que no has visto al Padre. Y él le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice la palabra que Dios le entregó todo al Hijo, a Jesucristo. Él es nuestro camino al Padre. Recíbele. Recíbele en tu corazón. Cree que Él es tu Señor. Confiésale todo pecado y toda falta. Dile ahora mismo, Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, que son muchos y que tú lo sabes, de diferentes maneras. En muchas partes he pecado contra ti y contra el cielo. Y te pido me perdones todo pecado y toda falta. Y ahora dile, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que gobiernes mi vida. Quiero que señorees en mi vida. Creo en ti, creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que diste tu vida por mí. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. El Señor les bendiga grandemente y espero que esta palabra la tengas por el resto de tu vida en esta tierra y por la eternidad, lógicamente. El Señor les bendiga.